Una vez que calculamos el tamaño de muestra que necesitamos para un muestreo en dos etapas, nos encontramos ante otro punto crítico. ¿Cómo seleccionamos las muestras? Ante todo, tenemos una premisa que se debe cumplir. Todos los individuos de la población en estudio deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Si bien esta regla admite algunas excepciones, cuando no se cumple, los cálculos se complican significativamente. Sabiendo esto, el método de selección dependerá del escenario. El primer escenario es cuando disponemos de la lista de conglomerados, pero no sabemos cuántos animales hay en cada uno. El método consiste en seleccionar de manera aleatoria los conglomerados necesarios y en cada uno de ellos seleccionar el mismo porcentaje de animales. En este otro escenario tenemos la lista de conglomerados y además sabemos cuántos animales hay en cada uno. Entonces, la selección de conglomerados la hacemos de manera aleatoria, pero con probabilidad proporcional al tamaño. Es decir, que le damos más chance de integrar la muestra a los establecimientos grandes que a los chicos. Después, en cada establecimiento elegido, seleccionamos el mismo número de animales, no el mismo porcentaje como en el escenario anterior. Este es el método más conveniente y ya veremos enseguida por qué. Y el último escenario se da cuando carecemos de la lista de conglomerados y obviamente tampoco sabemos cuántos animales hay en cada uno. El método de selección de conglomerados debe ser aleatorio. Para ello, debemos definir de alguna manera sectores, como ser localidades, lugares o áreas demarcadas por coordenadas geográficas. Luego, seleccionamos de manera aleatoria los sectores requeridos y en cada uno de ellos seleccionamos el mismo porcentaje de animales. Veremos una explicación de por qué esto debe ser así mediante un ejemplo. Queremos hacer un muestreo en el distrito ProgressVet para estimar la prevalencia de una enfermedad en bovinos. Vamos a hacer un muestreo en dos etapas, o sea que primero seleccionaremos establecimientos y después animales. Y vamos a ver cómo hacerlo en dos escenarios diferentes. En el escenario 1 disponemos de la lista de establecimientos, sabemos que hay 100 en total, pero desconocemos cuántos bovinos hay en cada uno. Nuestro diseño de muestreo nos dice que debemos seleccionar 15 establecimientos y como no sabemos cuántos animales tienen, entonces tomaremos de cada uno el mismo porcentaje, que será el 10%. Los establecimientos los seleccionaremos de manera aleatoria. En el escenario 2, además de la lista de establecimientos, sabemos cuántos bovinos hay en cada uno. En este caso, el diseño de muestreo nos indica que necesitaremos 15 establecimientos y como sabemos cuántos animales tienen, tomaremos de cada uno el mismo número, que será 10. Veamos ahora si siguiendo estos procedimientos se cumple la premisa de que cada animal tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Este es nuestro escenario 1. Tenemos la lista de establecimientos del distrito ProgressVet. Como pueden ver, hay 100 establecimientos. Debemos seleccionar 15 y de cada uno de ellos seleccionar al 10% de los animales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al establecimiento 1? Si tenemos 100 establecimientos y vamos a seleccionar 15, la probabilidad entonces es de 15 dividido 100. Si copiamos esto a los restantes establecimientos, veremos que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y si el establecimiento 1 es elegido,
¿qué probabilidad tiene un animal de ese establecimiento de ser incluido en la muestra? Bueno, si vamos a seleccionar al 10% de los animales, entonces tendrá una probabilidad de 0.1. Lo mismo ocurre en los restantes establecimientos. La última pregunta, entonces, ¿qué probabilidad tiene un animal del establecimiento 1 de integrar la muestra? Es la probabilidad de que el establecimiento sea elegido multiplicado por la probabilidad de que el animal sea elegido. Y si esto lo copiamos a los otros establecimientos, vemos que se cumple la premisa de que todos los animales tengan la misma oportunidad de integrar la muestra. Pero noten que el gran inconveniente que tiene esta estrategia es que tomando muestras del 10% de los animales no podemos saber de antemano cuántas muestras tendremos. Si nos tocan establecimientos muy grandes, serán demasiadas, y si son chicos, pueden ser insuficientes. Esta es la gran desventaja de este método. Veamos ahora el escenario 2. Tenemos la lista de los establecimientos y tenemos también la cantidad de animales que hay en cada uno. Hay poco más de 15.000 animales en total. Acá tenemos el número. Vamos a hacer primero la selección aleatoria de los establecimientos, pero con probabilidad proporcional al tamaño. Y después seleccionaremos 10 animales de cada uno de los establecimientos elegidos. ¿Qué probabilidad tendrá entonces el establecimiento 1 de ser elegido? Eso depende de su tamaño. Este establecimiento tiene 90 animales y en la población hay 15.049 animales. Entonces, la probabilidad va a ser de 90 dividido el total de animales que hay en la población. ¿Y qué pasa con los restantes establecimientos? Fíjense que no es la misma probabilidad en todos los casos. En los establecimientos grandes, la probabilidad de ser seleccionado es mayor que en los establecimientos chicos. Y si el establecimiento 1 es elegido, ¿qué probabilidad de ser elegido tiene un animal de ese establecimiento? Bueno, ese establecimiento tiene 90 animales y vamos a elegir a 10. Entonces, la probabilidad será de 10 dividido el número total de animales que tiene ese establecimiento. ¿Y qué pasa en los restantes establecimientos? También es diverso. Entonces, ¿qué probabilidad tiene un animal del establecimiento 1 de integrar la muestra? Es la probabilidad de que el establecimiento sea seleccionado por la probabilidad de que un animal sea seleccionado. ¿Y qué ocurriría en los restantes establecimientos? Todos tienen la misma probabilidad, o sea, que se cumple la premisa. ¿Y por qué ocurre esto? Es debido a un proceso llamado autoponderación. Fíjense que los establecimientos grandes tienen mayor probabilidad de ser elegidos, pero en ellos la probabilidad de elegir un animal es baja. En cambio, los establecimientos chicos tienen baja probabilidad de ser elegidos, pero si los elegimos, los animales tienen alta probabilidad de integrar la muestra. Resumiendo entonces lo que dijimos,
Si desconocemos el número de animales por conglomerado, entonces seleccionamos los conglomerados de manera aleatoria simple y luego en cada conglomerado seleccionado elegimos el mismo porcentaje de animales. Si conocemos el número de animales por conglomerado, entonces seleccionamos los conglomerados de manera aleatoria proporcional al tamaño y después en cada conglomerado elegimos el mismo número de animales. Hacemos otra pausa y después vemos cómo realizar estas cosas con el programa Promesa.